A veces, la historia de otro puede cambiar la tuya. Suscríbete para no perderte ni una historia franca, honesta y verdaderamente fuerte sobre el amor y el dolor. Ahora, les contaré mi historia. Me llamo Sofía. Tengo 21 años. Vivo en Puebla con mi madre, Rosa, y su nuevo esposo, Javier. Él tiene 46 años y no es mi padre en absoluto. Pero desde el primer día, actuó como si me conociera de toda la vida. Siempre fue atento, siempre estaba cerca, y siempre demasiado cerca. Pensé durante mucho tiempo que era solo afecto, y que quizás yo estaba imaginando cosas. Todo cambió la noche que mi madre se fue por un par de días a visitar a su hermana en Ciudad de México. Nos quedamos solos. Salí de la ducha, me puse una camisa larga de satín, apenas cubriendo mis muslos, el fetichismo de la tela sedosa que revela el cuerpo, y, sin pensarlo, me dirigí a mi habitación. Estaba segura de que él ya estaba durmiendo, pero me equivoqué. La puerta se abrió suavemente, y él apareció en el umbral. Su mirada, como la de un depredador, me recorrió de arriba a abajo y se detuvo. ¿Acaso no tienes miedo de resfriarte?, dijo con una sonrisa apenas perceptible, pero su voz era baja, áspera. Me encogí de hombros, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Aquí hace calor, respondí, sin moverme. De repente, se acercó, lo suficiente como para que sintiera el leve aroma de su perfume masculino. Dijo en voz baja, de todas formas, ponte algo más. O me harás perder la concentración. Sonreí, sin moverme, y pregunté, ¿y en qué estabas pensando? No respondió. Solo me miró de una forma en que nadie, nunca, me había mirado, y luego pronunció, pensé que ampliamente habías crecido, pero resulta que eres peligrosa. Se dio la vuelta y se fue, dejando la puerta entreabierta y mi corazón latiendo desbocado. Me quedé inmóvil durante unos segundos, escuchando el silencio. Mi corazón golpeaba con frenesí. Una excitación extraña se extendía por mi pecho, como si accidentalmente hubiera cruzado un límite invisible y ahora no pudiera dar marcha atrás. Cerré la puerta, pero no del todo, al igual que él, y me acosté en la cama. La camisa de satín se pegó a mi cuerpo. El frío de mi pelo mojado me hacía cosquillas en el cuello. Intenté dormir, pero mis pensamientos giraban solo en torno a él, a su mirada, a su voz, a sus palabras. Peligrosa. Por la mañana, actuó como si nada hubiera pasado. Me sirvió una taza de café, me dijo, te acostaste tarde anoche. Lo miré por encima de la taza y pregunté, ¿y tú cómo lo sabes? Él se encogió de hombros y respondió, la puerta chirrió. ¿O la dejaste abierta a propósito?, añadió, y casi me atragantó. Se levantó, se acercó, se inclinó y susurró, si estás jugando, debes saber que yo también sé jugar. En ese momento, comprendí, ambos habíamos comenzado un juego del que ya no saldríamos siendo los mismos. Todo el día giramos el uno alrededor del otro, como dos depredadores antes del enfrentamiento. Se acercaba demasiado, rozaba mi mano al pasar, y cada vez me miraba a los ojos más tiempo de lo necesario, el fetichismo de la cercanía física extrema / diagonal el contacto accidental. Fingía que todo estaba bien, pero por dentro ardía. Por la tarde, intencionalmente me puse la misma camisa de satín y salí a la cocina por un vaso de agua. Él estaba sentado a la mesa, leyendo algo en su laptop. Levantó la vista, y noté cómo su mirada se deslizó por mis piernas, se detuvo en mi muslo, donde la tela se había abierto un poco. Otra vez con eso, dijo tranquilamente, pero su voz delató la tensión. Me acerqué, apoyándome en la mesa como por accidente. Es cómoda, respondí. ¿O te molesta? Él cerró la laptop y dijo, no, no molesta.
Al contrario, distrae. Y entonces se levantó lentamente, sin apartar la mirada, pasó a mi lado, rozándome apenas el hombro. Ya en la puerta, lanzó por encima del hombro: «Sabes muy bien lo que estás haciendo, Sofía». Desapareció en su habitación, y yo me quedé allí, sintiendo como una corriente eléctrica recorría mi piel. Por primera vez en mi vida, quise que regresara. Esperé hasta que la luz de su habitación se apagó, y solo entonces volví a la mía. Pero no podía dormir. La camisa me quemaba el cuerpo, como si estuviera impregnada de sus palabras. Caminé por la habitación, tratando de distraerme, pero por dentro todo ya estaba hirviendo. Cerca de la medianoche, oí pasos. La puerta de mi habitación crujió y se detuvo, pero él no entró. Simplemente pasó de largo, o fingió hacerlo. Yo me decidí. Abrí la puerta y miré hacia el pasillo. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, con un pantalón deportivo oscuro y una camiseta. Parecía estar esperando. Sin darse la vuelta, dijo: «¿Quieres agua? ¿O viniste a buscar algo más en camisón, de nuevo?» Di un paso más cerca. «¿Y sí?» Se giró lentamente. Sus ojos se oscurecieron. «Entonces entra. La puerta no está cerrada». Desapareció en su habitación. No pensé, simplemente lo seguí. Entré y cerré la puerta con cuidado. Él estaba de pie junto a la mesa, de espaldas a mí. Luego se dio la vuelta, me miró a los ojos y dijo en voz baja: «Ya no puedo fingir que no veo, que no quiero». Me acerqué y susurré: «Y no tienes que hacerlo». Al momento siguiente, sus manos estaban en mis caderas. Mi respiración se cortó. La camisa de satín se deslizó de mis hombros, y todo lo que habíamos estado conteniendo se desató con un solo roce, la culminación del fetichismo del contacto y la seda. La mañana llegó tranquila, como si el tiempo mismo temiera perturbar lo que había sucedido entre nosotros. Me desperté antes que él, mirándolo dormir. Fuerte, relajado, nada parecido al padrastro estricto y compuesto que estaba acostumbrada a ver durante el día. Con cuidado, me deslicé fuera de la cama, me puse la misma camisa de satín y fui a la cocina en silencio. Unos minutos más tarde, apareció detrás de mí. Su pelo revuelto, una camiseta en una mano, y en la otra, una mirada que me erizó la piel de nuevo. Se acercó, me abrazó por la cintura y me susurró al oído: «Ahora eres mi secreto. Y sabes, me encanta guardarlo». Desayunamos en silencio, solo nuestras miradas hablaban por nosotros, y cada toque confirmaba: esto no fue un error, fue un comienzo. Más tarde, salió a hacer compras, y cuando regresó, dejó una nota sobre mi mesa. «Esta noche, de nuevo». Pero esta vez, más silenciosamente. Sonreí, arrugué el papel en mi mano y supe que ya no había vuelta atrás, y que no quería buscarla. Todo el día me sorprendí contando las horas, los segundos hasta que llegara la oscuridad. Intentaba actuar con normalidad, leía un libro, preparaba la cena, limpiaba, pero todo se sentía falso, porque por dentro solo había una expectativa. Cuando el reloj marcaba casi la medianoche, yo ya estaba en la cama, pero despierta, solo esperando. Esperando el chirrido de la puerta. El pestillo giró en la cerradura y al momento siguiente, él estaba en el umbral, con una sudadera oscura. Sus ojos brillaban como los de un depredador que sabe exactamente a quién ha venido a buscar. Sin decir una palabra, se acercó, se acostó a mi lado, me atrajo hacia él y susurró: «Hoy no me iré hasta la mañana». Su mano se deslizó por mi espalda. Su respiración se hizo más profunda. Y esta vez, no fue espontáneo, no fue un arrebato, sino como si hubiéramos ensayado esto miles de veces: tierno, preciso, lento.
Hablamos en susurros, reímos, nos besamos, como si fuera nuestra primera noche en un mundo donde nadie podría juzgarnos. Luego se durmió, abrazándome fuerte, como si temiera que yo desapareciera. Y yo me quedé acostada a su lado, pensando, qué extraño que lo que temía al principio se haya convertido en aquello sin lo cual ya no puedo respirar. A la mañana siguiente, todo era diferente. Ya no había miradas incómodas, ni pausas tensas. Por el contrario, la casa de repente se volvió ligera, como si las paredes mismas hubieran aceptado nuestro secreto y prometido guardar silencio. Él preparó café, yo freí huevos revueltos. Nos sonreíamos como si siempre hubiéramos vivido así. En un momento, se acercó por detrás, me besó el cuello y susurró, «Sabes, nunca pensé que esto fuera posible, pero soy feliz». Me di la vuelta, lo miré a los ojos y susurré, «Yo también, pero tenemos que ser cuidadosos». Asintió, me abrazó fuerte y respondió, «No permitiré que nadie lo destruya, ¿me escuchas?» Nadie. Y le creí, porque por primera vez en mi vida me sentía no solo deseada, sino verdaderamente necesaria. Esa misma noche, él volvió a mi habitación, ya sin timidez, seguro, tranquilo. Se acostó a mi lado, me tomó la mano y dijo, ¿quieres que te saque de aquí? Para que no tengamos que escondernos. Me quedé inmóvil. Mi corazón latió rápido, pero luego asentí, por primera vez, dije en voz alta, sí, quiero estar contigo en todas partes. Sonrió y añadió en voz baja, entonces, a partir de mañana, comenzamos de cero. Solo tú y yo. Y yo solo pude aferrarme a él más fuerte, sabiendo que llenaríamos esa página juntos. Al día siguiente, todo cambió. Me recogió en el coche. Le dijo a mi madre, Rosa, que se iba por negocios por un par de días, y que yo supuestamente iba a casa de una amiga. Pero en realidad, nos dirigimos a una ciudad costera, a Veracruz, el puerto que simbolizaba para mí la libertad y el mar abierto, el fetichismo de la geografía como liberación. Alquilamos un pequeño apartamento por una noche y, por primera vez en todo ese tiempo, estuvimos juntos no como una fantasía secreta, sino como una pareja real. Caminamos por las calles, tomados de la mano, cenamos en un café donde nadie nos conocía, y reímos como adolescentes. Sentía las miradas de las mujeres envidiándome, y notaba cómo él se enorgullecía de mí. Cuando regresamos al apartamento, cerró la puerta, se acercó, me acorraló contra la pared y dijo, así es como quiero vivir siempre, sin esconderme, sin que nadie nos moleste. Deslicé los dedos por su mejilla y respondí, entonces no esperemos. Me miró a los ojos y dijo en voz baja, dejaré a tu madre, pero solo si realmente lo quieres. Di un paso hacia él, me pegué a su cuerpo y dije, ya hice mi elección. Esa noche, dormimos juntos en una cama estrecha, pero era el lugar más grande del mundo, porque por fin lo contenía todo, calidez, libertad y a nosotros. Por la mañana, me despertó con un beso, cálido, lento, como si quisiera prolongar la noche, sin soltarme ni por un segundo. Abrí los ojos y vi que me miraba no como un padrastro, no como un hombre mayor, sino como alguien que había encontrado su destino. Susurró, ya lo decidí todo. Hoy se lo diré todo tal cual es. Tú debes ser libre. Y yo también. Mi corazón se encogió por la emoción, pero asentí. Estoy contigo, dije. Se fue, dejándome las llaves del apartamento y un mensaje breve, no más secretos. Espera. Estuve caminando por la habitación, inquieta, hasta que regresó. Sus ojos estaban serios, pero ya no había miedo en ellos. Lo sabe todo. Ella se fue, dijo, sin gritos, sin escándalo, simplemente se fue. Corrí hacia él, lo abracé fuerte, y él me susurró al oído,
ahora no le debemos nada a nadie, solo el uno al otro. Y en ese momento, comprendí que todas las prohibiciones habían quedado en el pasado, y ante nosotros estaba nuestro presente, que habíamos elegido nosotros mismos. Esa noche ya no susurramos, ni nos escondimos, ni cerramos la puerta con cautela. Javier, 46, me quitó la última capa de timidez, y sus caricias parecían decir, eres mía, y nadie se atreverá a separarnos. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo, simplemente acostados juntos. Sentí como su respiración solo se calmaba a mi lado. Casi al amanecer, dijo, ¿quieres que nos vayamos a donde sea, que empecemos de nuevo, no como expadrastro y hijastra, sino simplemente como hombre y mujer? Lo miré a los ojos y sonreí. Yo hace tiempo que solo veo al hombre en ti. Él sonrió y añadió, entonces, mañana recogemos las cosas y nos vamos a un lugar donde nadie nos conozca. A Oaxaca, a la costa, por ejemplo. Y supe que con él quería comenzar una vida, sin esconderme, sin dar explicaciones, simplemente siendo suya, y el mío, para siempre. La mañana fue ligera, como si todo el pasado se hubiera borrado durante la noche. Compró billetes. Recogimos nuestras cosas rápidamente, como si temiéramos arrepentirnos, aunque en el fondo ya lo habíamos decidido todo. Me sostuvo la mano durante todo el trayecto, sin soltarla ni una sola vez, como si temiera perderme de nuevo. Cuando llegamos, alquilamos una casita acogedora con vistas al mar en Veracruz. Aire fresco, gaviotas, una completa sensación de libertad. Por primera vez, podía reírme fuerte a su lado, besarlo sin mirar por encima del hombro. Dejó la maleta, se acercó, me abrazó y dijo, aquí es donde empezaremos de verdad. Y en ese mismo segundo, comprendí, estaba en casa, porque mi hogar ya no eran paredes y un techo, sino sus brazos, su voz y la forma en que me miraba, como si yo fuera todo lo que él tenía. Comenzamos a vivir de nuevo, como si toda la vida anterior hubiera sido solo un largo prólogo de lo real. Él abrió un pequeño taller de reparación de barcas junto al mar. Yo conseguí trabajo en un café local, donde él venía cada día a tomar una taza de café, siempre con una sonrisa y con los ojos en los que estaba escrito, eres mía. Por las tardes, caminábamos descalzos por la orilla, el fetichismo de la conexión con la tierra / la libertad descalza. Él me llevaba en brazos. Reíamos cuando las olas eran altas, cayendo en la arena como niños. Y por la noche, me besaba como si cada vez fuera la primera. Un día, se acercó por detrás mientras yo fregaba los platos, me abrazó por la cintura, apoyó la mejilla en mi cuello y susurró, ¿sabes? Me alegro tanto de que entonces no te asustaras, de que fueras hasta el final. Sonreí. ¿Y tú? Yo sabía que algún día serías mía. Incluso entonces, cuando te vi por primera vez en esa maldita camisa, se rió. Y yo susurré, entonces, ¿todo empezó con ella? No. Me besó el cuello. Todo empezó contigo. Volví a sentir lo mismo que aquella primera noche, como si el mundo entero desapareciera, y solo quedáramos nosotros. Esa noche, él no solo entró en el dormitorio, entró en mí, en mi alma, en mi esencia. No como un padrastro, ni como un hombre, sino como alguien que conocía cada punto, cada temblor de mi cuerpo. Me miró a los ojos, sin apartar la vista, y susurró, tan profundamente como estás en mí, no ha estado nadie antes. Yo me ahogaba, no por el ritmo, sino por cómo me sentía, como si leyera mis pensamientos. Sus movimientos eran firmes, intensos, pero cada uno se contenía al límite, como si pudiera romperlo todo, pero no quisiera destrozarme, solo tomarme por completo, para siempre. Mantuvo sus manos en mis caderas, como si temiera dejarme ir, y yo gemía su nombre una y otra vez, como si con ese sonido intentara retener la eternidad.
y cuando todo comenzó a palpitar por la tensión, se inclinó y me susurró al oído: eres mía, estás dentro, bajo la piel, bajo el corazón, para siempre. El fetichismo de la posesión verbal y la profundidad de la conexión. Pasaron varios meses. Nuestra vida en Veracruz parecía un cuento de hadas. Me sumergí por completo en el papel de su mujer, su musa. Javier parecía florecer. Su taller prosperaba, y por las tardes, me esperaba con la cena preparada con sus propias manos. En una de esas noches, cuando regresé cansada del café, él me esperaba en el umbral con un ramo de flores silvestres. Estás especialmente hermosa hoy, Sofía, dijo, y sus ojos brillaban con ternura. Yo llevaba un simple vestido de verano, pero la sensación de su mirada me hacía sentir como una reina. Él deslizó los dedos por el tirante de mi vestido, bajándolo ligeramente del hombro, y susurró: ¿y recuerdas cómo empezó todo? Con esa camisa. Asentí, y él me levantó en brazos y me llevó al dormitorio. Ahora te desnudaré yo siempre, dijo, riendo. Pero el cuento de hadas no puede durar para siempre. Una noche, mientras estábamos sentados en la orilla, de repente se puso serio. Sofía, no puedo seguir callado. Tengo que contarte algo. Mi corazón dio un vuelco. Sentí que algo andaba mal. ¿Qué pasa, Javi? Pregunté. Tomó mi mano, la acarició con su pulgar. La verdad es que siempre quise tener una familia. Pensé que con tu madre podría construirla. Pero luego apareciste tú. Se calló, como si las palabras se hubieran atascado en su garganta. Apreté su mano. ¿Qué quieres decir? Me miró, con los ojos llenos de dolor y determinación. Quiero que tengamos un hijo. Un hijo nuestro, Sofía. Me quedé helada. Por dentro, todo se congeló. Nunca había pensado en eso. Estaba tan absorta en nuestra pasión, nuestro secreto, nuestra libertad, que no me imaginaba que pudiera haber algo más allá. ¿Tú quieres un hijo? Susurré. Sí. Lo quería incluso antes de ti. Pero ahora solo lo quiero de ti. Quité mi mano. Me entró el pánico. Solo tenía 21 años. Nunca había pensado en eso. Estaba tan absorta en nuestra pasión, en nuestro secreto, en nuestra libertad, que no me imaginaba que detrás de ello pudiera haber algo más. ¿Tú quieres un hijo? Susurré de nuevo. Sí. Lo quiero solo de ti, repitió Javier, 46, con una intensidad que me asustó. Me levanté, di unos pasos sobre la arena, tratando de ordenar mis pensamientos. Él me siguió. Sofía, entiendo que puede ser demasiado pronto, pero no puedo mentirte. No puedo vivir más sin pensar en nuestra familia, en nuestra pequeña copia. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, vino pasión, no el brillo depredador, sino desesperación y dolor. Estaba dispuesto a todo por conseguir lo que soñaba, pero yo no estaba lista. Yo quería estudiar, viajar, conocer el mundo, no encerrarme entre cuatro paredes con un bebé. No sé qué decirte, Javi, susurré. Yo necesito tiempo para pensar. Él asintió, y la luz en sus ojos se apagó. Sentí como una grieta se abría entre nosotros. Los días siguientes se convirtieron en una prueba. Yo estaba perdida. A mis 21 años, acababa de huir de casa para vivir con el esposo de mi madre. Mi vida había dado un vuelco, y disfrutaba de esta libertad, de esta sensación de vuelo. Pero la idea de un bebé, de pañales, de noches sin dormir y de la responsabilidad que caería sobre mis hombros me aterraba. Sentía que no estaba lista.
Javier se volvió distante. Dejó de venir al café, ya no me esperaba con la cena. Empezamos a vivir como vecinos. Él reparaba barcas, yo trabajaba. Por las tardes, nos sentábamos en habitaciones separadas, cada uno absorto en sus pensamientos. La tensión crecía. Un día, no lo soporté. Entré en su taller. Estaba inclinado sobre una vieja barca, y ni siquiera levantó la cabeza. Javi, dije. Silencio. Javi, tenemos que hablar. Dejó las herramientas, se limpió las manos con un trapo y me miró. Sus ojos estaban vacíos. ¿De qué? ¿De qué no quieres un hijo mío? Su voz era fría como el hielo. Yo, no estoy lista, susurré. Soy demasiado joven. No sé cómo ser madre. No sé cómo construir una familia. Y yo sí. Me interrumpió. Estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Trabajaré día y noche para que tengamos todo lo que sueñas. Estoy listo para ser padre. Pero yo no estoy lista para ser madre. No ahora. Mi voz se quebró, y sentí como las lágrimas corrían por mis mejillas. Te quiero, Javi, pero no puedo darte lo que quieres. Se acercó, me abrazó, y sentí cómo temblaba. Sé que es difícil, mi niña, pero te amo. Te esperé toda la vida, y no puedo renunciar a ti. Piénsalo, por favor, solo piénsalo. Seremos felices, te lo prometo. Tendremos la familia completa con la que siempre soñé. Me besó suavemente la frente y luego salió del taller, dejándome sola en la oscuridad entre el olor a madera y sal marina. Volví a nuestra casita. Me senté en la terraza, mirando el mar, que estaba tan en calma, y entendí que mi mundo interior, mi mar, estaba en plena tormenta. Amaba a Javier, pero, ¿quería sacrificar mi libertad por su sueño? Me sentí atrapada. Elegí a un hombre, renuncié a mi madre para estar con él, y ahora él me pedía que renunciara a mí misma. De repente, oí un grito. Venía del muelle, donde estaban las barcas. Me puse en pie de un salto. Mi corazón latió con fuerza. Javi. Susurré. Corrí hacia el muelle. Ya estaba oscuro, solo la luna iluminaba el camino. Cuanto más me acercaba, más fuertes eran los gritos. Pero no eran los gritos de Javier, eran gritos de pescadores. Vi que algo iba mal. Había mucha gente en el muelle. Señalaban el mar. Corrí y vi que su barca estaba volcada. No había nadie cerca. Mi corazón se detuvo. Oí a uno de los pescadores decir, estaba allí. Dijo que quería irse lejos de la orilla. Pero estaba muy mal. Se cayó. Traté de ayudarlo, pero estaba demasiado lejos. Grité. Mi mundo se derrumbó en un instante. No podía creerlo. La vida que habíamos elegido, la libertad por la que luché, el amor prohibido que encontré, todo se había hundido en el mar de Veracruz. Me quedé allí, en la oscuridad, con el sabor salado de las lágrimas y el mar, sintiendo que no solo había perdido al hombre, sino la prueba de mi propia audacia. ¿Fue un castigo? ¿Fue la consecuencia de nuestra elección prohibida? Sabía que mi historia no terminaba allí. Había roto las reglas de la vida, y las reglas no te dejan ir tan fácilmente. Había una historia detrás de su deseo, detrás de su dolor, y ahora me tocaba a mí encontrarla. Pero la pregunta más fuerte me golpeó con la fuerza de una ola. ¿Me había amado por mí misma, o solo como el vehículo para su sueño de familia? Y si quieres saber la verdad detrás del secreto de Javier,
y si Sofía encontrará la respuesta que la liberará, suscríbete, porque la siguiente parte de mi historia será la búsqueda de la verdad.